Gracias por la asistencia en esta tarde un poco bastante desapacible. Es un mérito teneros aquí con nosotros porque, repito, la tarde no está para nada y menos para salir de casa ahora y decir, bueno, pues voy a la presentación de un libro, aunque sea de Carmen, pues no está, la verdad. Pero por eso, muchas gracias por la asistencia. Con esta escritora novela vilesina, en este periplo tan corto de tiempo, hasta que supe quién era, ya por fin, familia y demás, no era yo capaz de asociar a la familia, porque unos me decían una cosa, otros otra. Bueno, hasta que vi a su mamá hoy aquí, a su madre hoy aquí, ya está, todo aclarado. Ya sé quién son, sobradamente, por supuesto, sobradamente conocidos. Es un honor presentar, aparte de la familia, es un honor presentar a esta chica avilesina a ella, aunque residente en Madrid, se fue. Si quiere luego decirnos por qué se fue, que nos lo cuente, si no, pues tampoco pasa nada, no es el motivo hoy de la presentación. Se fue a Madrid, ella es abogada, trabaja en una consultora en Madrid. Voy a leer 4 reseñas, si son tan amables, del currículum de Carmen, que hoy está aquí porque tiene una frase que me llamó la atención, más de una ocasión, por escrito y hablado, se la oí comentar, ¿no? Cuando dice que las buenas historias no solo se escriben, sino que también se comparten. Yo creo que esta historia de hoy es una historia para compartir. Y a los que estamos aquí, que somos la mayoría residentes y nacidos en Avilés, algunos o muchos, es una historia que les va a gustar. La trama, yo sin haber leído el libro me atrevo a decir que les va a gustar. Es una osadía por mi parte presentar una escritora y un libro sin haberlo leído, pero la verdad es que no tuvimos tampoco como mucho. Yo tuve oportunidad de comprarlo, bien es cierto, pero otras cosas me llevaron a otras cosas. Bueno, total que no lo leí, pero sé que les va a gustar el libro si lo leen. Yo ya le prometí ayer a Carmen que a partir de hoy me pongo a leer el libro. Carmen García Rancedo nació en Avilés en el año 91. Es la más pequeña de 4 hermanos y tuvo la suerte de crecer en una familia pues estructurada, en la que los libros y el interés por la cultura han sentado las bases de su educación. Se licenció en Derecho en Oviedo en el año 2015 y al terminar la carrera decidió mudarse a Madrid para cursar un máster. Allí, aunque aquí no lo veo, pero allí debió de encontrar su pareja, se casó. Efectivamente. Decidió casarse allí y vive... Bueno, me casé aquí. Ah, se casó aquí. Sí, es cierto, y además aquí ¿no? Además en el hotel. Bueno, su relación con la literatura, ella se considera una persona bastante polifacética. La escritura siempre ha sido su gran pasión. Cuando era niña le encantaba escribir historias, ganó varios concursos de literatura en el colegio, escribía cartas a las revistas que venían con los periódicos, bueno, etcétera, etcétera. En los últimos años ha tenido que dar prioridad a su formación académica y desarrollo profesional cuando llegó la pandemia y con ella el confinamiento. Pudo sentarse a escribir la novela que lleva un tiempo rondando, pudo sentarse a escribir efectivamente la novela que llevaba un tiempo rondando por su cabeza. Así nació Jaque al Rey, publicación por Click Ediciones, y la novela que hoy, o sea, el libro que hoy presentamos, ¿no? Desde aquel primer manuscrito hasta hoy, la escritura se ha convertido en una parte esencial de su vida. Vamos a dar paso ya a Carmen, que nos hable de su
de su novela, que nos hable de su libro, y después de su intervención lo que haremos, si queréis, abrimos un pequeño turno de preguntas, si tenéis alguna pregunta que hacerle, y bueno, daremos por terminado el acto esta presentación, cuando sea. Así que cuando quieras tú ya es la palabra, Carmen. Muy bien, pues me gustaría empezar, en primer lugar, dando las gracias a la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés por darme la oportunidad de tener este espacio para hablar de mi libro, La memoria de las acuarelas. Me hace mucha ilusión hacer esta presentación aquí en Avilés, en mi casa y en el escenario principal de la historia. Dentro de los aquí presentes, me imagino que hay dos grupos. Está el grupo que ya ha leído el libro y el grupo que lo tiene en su lista de lecturas pendientes, que espero que no sea tan larga como la mía. Entonces, dentro de estos dos grupos, me gustaría que esta tarde hiciéramos todos juntos un viaje. Vamos a hacer un viaje por los distintos escenarios de la novela. Y vamos a empezar en el primer escenario. Nos vamos a mudar a Madrid. A través de estos escenarios, lo que vamos a hacer es ver os voy a contar una serie de anécdotas sobre la fase de documentación, de escritura y también sobre los personajes y la trama. La novela empieza en Madrid y la novela empieza cuando un anciano, acompañado por su nieta, va a una galería de arte. En esta galería de arte empieza a haber una exposición de cuadros de un pintor asturiano llamado Tino Acevedo. Esta es una obra póstuma. Cuando llega a la galería y empieza a ver el primer cuadro, tiene un mal presagio. Hay algo que no está bien. Entonces, él empieza a ver todos los cuadros uno detrás de otro y cuando termina de ver la exposición se da cuenta de que los cuadros que dicen ser del pintor asturiano Tino Acevedo, en realidad son unos cuadros que él pintó hace muchos años y que perdió justo antes de trasladarse a vivir a la capital. ¿Y por qué sabe este anciano, que se llama Paco, que estos cuadros son suyos? Pues muy fácil, porque los cuadros no muestran un paisaje genérico. Por ejemplo, lo que muestran los cuadros son escenas de la vida de este hombre, recuerdos de su infancia y su juventud. Lo que muestran los cuadros que están expuestos en la Galería de Arte de Madrid son los recuerdos de su infancia. Entonces, la primera imagen que estamos viendo corresponde a la sala de exposiciones de Alcalá 31 en Madrid. Aquí es donde yo me imaginaba que estarían expuestos los cuadros del abuelo Paco. Pero aquí también fue cuando me encontré con el primer inconveniente a la hora de escribir la novela, y es que para que unos cuadros estén expuestos en una sala de exposiciones de este prestigio, su autoría tiene que estar comprobada. Entonces, esto que ahora me parece súper evidente, cuando empecé a escribir la novela no me lo parecía y pues nada, casi deshace la trama desde la primera página. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Pues porque visité varias galerías de arte y salas de exposiciones en Madrid. Y tuve la suerte de que en la Galería de Arte y Casa de Subastas de Ansorena me explicaron el proceso de autentificación de los cuadros y cómo comprueban su autoría antes de exponerlos o sacarlos a subasta, como es su caso. Entonces, al final, la forma de resolver esta situación, que fue un poco el primer escollo que yo me encontré a la hora de escribir, fue indicar que la sala de exposiciones en la que están expuestos los cuadros de Tino Acevedo es una sala muy cercana a la calle de Alcalá, pero no es esta. De todas formas, no quería dejar de compartir esta imagen porque cada vez que yo me imagino el inicio de la memoria de las acuarelas, me imagino el taxi del abuelo Paco recorriendo las calles siempre llenas de tráfico de Madrid y deteniéndose justo enfrente de la sala de exposiciones de Alcalá 31. Para el siguiente escenario, todavía vamos a quedarnos en Madrid. Y aquí nos vamos al barrio de Salamanca, que es donde vive nuestro protagonista, o al menos uno de ellos. Nuestro protagonista principal se llama Saúl Ortega y es un joven madrileño de unos 30 años que ha construido su identidad en torno al éxito profesional y a la ambición. Él viene de una familia humilde y a base de mucho estudiar y mucho esfuerzo, ahora trabaja en un prestigioso banco de inversión. Vive en el barrio de Salamanca, viste trajes a medida y se pasa la vida en medio de jornadas de trabajo interminables y eventos con la élite de Madrid por las noches. Este personaje es quien llevará a cabo, quien realizará el viaje del héroe que da pie a la novela. Entonces, para que pudiera hacer esta trayectoria, había que buscarle a Saúl un problema. Tenía que entrar en crisis. ¿Y cuál era el punto flaco de Saúl? Pues su vida laboral. Entonces,
claro, ¿qué sabía yo sobre banca de inversión, que es donde trabaja? Pues la verdad es que no sabía nada, pero tuve la suerte de contar con algunos amigos que me explicaron cómo funciona este mundo y se sentaron conmigo para ayudarme a buscar a Saúl el problema que hace que su vida se desmorone. Entonces, Saúl está ya en crisis cuando alguien en su empresa intenta adueñarse de su trabajo y además le deja expuesto en una situación clave. Saúl se encuentra en una situación en la que ya no tiene el respaldo de sus compañeros ni de sus jefes y esa carrera profesional en la que llevaba tantos años trabajando se desmorona. Entonces, casualmente, su abuelo, Paco, le cuenta la anécdota ocurrida cuando él va a la sala de exposiciones de Madrid a ver estos cuadros de Tino Acevedo y convence a su nieto para que se tome un respiro, cambie de aires y viaje a Asturias para ayudarle a descubrir quién es este Tino Acevedo, por qué dice que los cuadros del abuelo Paco son suyos y cómo llegaron a la sala de exposiciones de Madrid. Entonces, Saúl se sube en el tren, que como la novela está ambientada en 2022, todavía no era de alta velocidad, y llega a nuestra estación de tren de Avilés. Y Saúl se alojará en la calle San Bernardo. Y entonces, cuando Saúl llega a Avilés, hace lo mismo que haríamos cualquiera de nosotros cuando llegamos a una ciudad que no conocemos, que es recorrer sus calles. A lo largo de la novela vamos a ver cómo nuestros personajes recorren los distintos sitios de Avilés que conocemos muy bien, como por ejemplo Rivero, Galeana, el Parque de Ferrera o lugares como la vinatería Carpe Diem. Ahora que tenemos a nuestro héroe situado en el escenario principal, tiene que ponerse a investigar. ¿Y cómo investiga si además Saúl no conoce a nadie en Avilés? Bueno, pues para esto, gracias a su abuelo, contactará con un hombre que se llama Antonio Cano. Antonio Cano es el hermano de Manuel Cano, que es el mejor amigo, o era el mejor amigo porque ya falleció, de su abuelo. Aquí voy a detenerme un momento para explicar a aquellos que todavía no hayáis leído la novela que la novela se estructura en dos líneas temporales. Tenemos una línea en el presente, que sería 2022, y una línea en el pasado. En el presente tenemos a Saúl, que acompañado de una periodista que se llama Deva, se dedica a investigar quién es Tino Acevedo y qué pasó con las acuarelas. Y lo hará gracias a unas pinceladas que ciertos personajes de la novela le van dando y que están construidos en forma de flashback. Es decir, nos trasladaremos al Avilés de los años 40, de los años 50, de los años 60, donde poco a poco se irá reconstruyendo la vida de ciertos personajes, lo cual dará ciertas pistas a nuestros protagonistas Saúl y Deva para averiguar qué pasó con las acuarelas. Por eso, ahora voy a mostrar una serie de imágenes donde podemos ver el Avilés del día de hoy y también el Avilés de hace pues, unos cuantos años. Estas imágenes las saqué de unos libros que hay en casa de mis padres y escribir la parte de los flashbacks, la parte del pasado, fue una de las cosas que más disfruté cuando escribí la novela, porque siempre me gustó recrearme o imaginarme esas historias que mis padres me contaban y de los abuelos y siempre me gustó imaginarme cómo sería su vida recorriendo las mismas calles de Avilés que a día de hoy nosotros recorremos. Entonces, en este primer escenario, lo que vemos es la plaza del Ayuntamiento, que todos conocemos fenomenal. Este edificio es el edificio que conocemos coloquialmente como el de Pepita, que está aquí al lado, que es donde yo me imagino que vive Antonio Cano. Entonces, ahora, cada vez que paso por la plaza del Ayuntamiento, me imagino a Antonio, que es un hombre ya mayor, pues cubierto con su mantita de cuadros, y bebiendo café mientras ve cómo pasa la vida en la plaza del Ayuntamiento. Para ilustrar esto, os quería leer un pequeño párrafo del libro, porque es este personaje, Antonio, el que nos va a ayudar a ir saltando en el tiempo en muchas ocasiones. Entonces, Saúl le interroga para ver qué información puede pasar. Entonces, este capítulo, este párrafo, dice así. He oído que su hermano, Manuel Cano, era un gran pintor, comenta el chico intentando guiar la conversación. Antonio asiente mientras intenta doblarse para alcanzar una taza de café. Saúl le ayuda. Llegó a ser conocido, sí, al menos en Asturias, pero al principio nadie daba un duro por él, especialmente nuestro padre. ¿Y eso por qué? Calma, calma, jovencito. Las historias es mejor empezarlas por el principio.
Sentado en su vieja butaca, Antonio mira por la ventana y contempla, melancólico, la misma plaza del ayuntamiento en la que decide comenzar su historia. Pues ahora, con estos flashbacks, vamos a pasar a otro de los escenarios en el que también vamos a viajar al pasado. Y es que aquí lo que me gustaría comentar, me gustaría hablar de los dos personajes principales en la parte del pasado de la novela, que son Manuel Cano y el abuelo Paco, y cómo se va reconstruyendo su vida. El abuelo Paco yo sitúo que vivió, y aquí me vais a permitir porque en el libro evidentemente me he tomado ciertas licencias artísticas, el abuelo Paco yo sitúo su vivienda en la calle de Vances Candamo, en Avilés. Este hombre vivió su infancia en una época de posguerra, en una época muy dura, donde el trabajo y la supervivencia dejaban poco tiempo a los sueños. Y el abuelo Paco, bueno, de niño, desarrolló un talento que era muy difícil de ignorar por aquellos que estaban a su alrededor, que tenía un talento especial para el dibujo y la pintura. Sin embargo, sus circunstancias, él venía de una familia muy humilde, muchos hermanos, su familia tenía que mantener también a los abuelos, sus circunstancias no eran particularmente fáciles, entonces sus padres veían con pesar cómo su hijo no podía seguir ese camino de artista que quizá le hubiera gustado. Hay un capítulo que me encanta, que es el capítulo 8, que nos traslada precisamente a ese ratito en el que el abuelo Paco, siendo niño, está en su casa con su familia, con sus padres y con sus hermanos. Y él, pues, le gustaría llegar un día a ser un gran pintor. Sin embargo, sus padres le dicen lo siguiente: no podemos permitírnoslo, Paco. Me parece que tendrás que seguir practicando tú solo. Paco ya se había imaginado esa respuesta. Tomando de nuevo sus dibujos y con un lápiz en la mano, vuelve a sentarse en su lugar en la mesa. Busca qué dibujar para evadirse, un truco que nunca falla. Mira hacia la izquierda, donde está su padre, y comienza a hacerle un retrato. Con solo unos trazos, comienza a captar sus ojos cansados, sus arrugas prematuras y las manos callosas con las que sigue sujetando la cuchara, como si aún quedase algo por comer en su plato. Un buen rato más tarde, cuando la mesa del comedor está vacía y todos los niños juegan en la calle, Francisco, su padre, coge el cuaderno de Paco y lo observa. Él, que se considera un bruto sin apenas formación, es capaz de reconocer el talento de su hijo. Es en ese momento cuando desea con todas sus fuerzas que su primogénito tenga un porvenir mucho mejor que el que le ha tocado a él. Pues esta es la situación que tiene Paco, y ahora vamos a ver la situación que tiene nuestro otro protagonista, que es Manuel Cano, que es mi personaje favorito de la novela. Y este también es uno de mis escenarios favoritos de la novela. Las imágenes que vemos son imágenes actuales del chalet de Don Fulgencio, que está en la calle Río San Martín. Desde niña, siempre que pasaba por este lugar me asomaba a la verja y me preguntaba qué historias se esconderían detrás de las paredes de esta casa. Ya siendo adulta, pues la realidad es que sigo haciéndome la misma pregunta, porque cuando me puse a investigar para escribir la novela, realmente no encontré demasiada información sobre este sitio. Lo que sí encontré es que fue levantado por Armando Fernández Cueto, que fue también quien levantó la Escuela de Artes y Oficios y la Banca Maribona, y también que se celebraban aquí importantes fiestas. A mí lo de las importantes fiestas me gustó mucho. Entonces decidí que tenía que vivir en este lugar una familia muy acaudalada, como puede ser la familia de Manuel Cano. Manuel, que por un lado tenía la suerte de vivir en este lugar, por otro vivía bajo la dictadura de un padre muy autoritario, para quien lo más importante era el prestigio social y los negocios. Este hombre hizo fortuna en su juventud y él no podía permitir que sus hijos no siguieran su estela y no conservaran el legado familiar. Manuel, al igual que su amigo Paco, tenía cierta inclinación por las artes, por la pintura, y él también quería dedicarse a ser pintor. Lo que tienen en común estos dos amigos es que ambos se encuentran en otro de los escenarios principales, que es nuestra Casa de Artes y Oficios. Aquí estos dos personajes van a clase de pintura con un profesor que se llama Don Amador, que está también deseoso de encontrar a un gran pintor del siglo XX. Manuel es para mí mi personaje favorito porque de toda la novela es el personaje más complejo. Es un personaje que tiene muchas luces y sombras, que tiene muchas contradicciones y que además siente admiración por su amigo Paco, que tiene este talento tan natural para la pintura, pero también tiene, además de admiración, cierta envidia, lo cual es muy humano.
Y ahora os voy a leer un último párrafo que ilustra cómo don Amador espera ser el descubridor de un gran talento. Así, esa tarde, dos personas volvieron a sus casas con el corazón rebosante de esperanza. El alumno, visualizando un porvenir brillante y colorido como sus pinturas, alejado de los tonos marrones y grises de la obra, y el profesor con el anhelo de ser el descubridor de uno de los pintores más prometedores del siglo XX. Lo que en ese momento ninguno de los dos podía intuir es que el destino haría realidad sus sueños, pero no de la forma en que ellos esperaban. Y entonces aquí la pregunta que me imagino que todos, los que no hayáis leído la novela os estáis haciendo es ¿quién llegó a ser el gran pintor? El abuelo Paco, que no sabemos nada de él, Manuel Cano, que sabemos que fue pintor, pero tampoco sabemos mucho más, o Tino Acevedo, cuyos cuadros están expuestos en la sala de exposiciones de Madrid. Bueno, pues para saber el final habrá que leer el libro. Y ahora os voy a pedir un último ejercicio de imaginación, y es que vamos a pensar que hemos terminado la historia, que nos ha gustado mucho el final y que cerramos el libro. Bueno, pues ahora os voy a contar una anécdota que prácticamente nadie sabe, y es que cuando cerramos el libro, la imagen que está en la portada es la imagen que a mí me inspiró para escribir la novela. Y no sé si alguno suena Casa Campanal. Pues esta imagen es Casa Campanal, que es el restaurante que tenían mis abuelos en Avilés. Entonces, esta imagen, aquí os voy a mostrar la imagen real y luego la imagen que yo modifiqué. Y os voy a contar la historia. Hace varios años a mi padre le pidieron hacer un dibujo, no, perdón, le pidieron unas fotos sobre Casa Campanal. La cuestión es que no había fotos y mi padre, pues igual que el abuelo Paco, lo que hizo fue pintar lo que él recordaba de la que era su casa. Entonces, esto era para la revista del Bollo. Entonces, él hizo el dibujo, no lo firmó y lo entregó en la revista. ¿Qué pasó después? Que el dibujo apareció publicado y firmado por otra persona que no sabíamos quién era. ¿Y cómo sabemos que era el mismo dibujo? Pues porque mi padre, al pintar de lo que él recordaba, cometió un error. Y es que parece ser que la estructura de los tejados que podéis ver no era correcta. Tiempo más tarde, mis padres fueron a casa de mis tíos y encontraron el mismo cuadro, esta vez transformado en un óleo y firmado por otra persona diferente. ¿Y cómo sabemos que era el mismo cuadro? Porque el cuadro tenía el mismo error. ¿Qué pasó aquí con todos estos cuadros y pintores? Pues la realidad es que no lo sabemos y me parece bien quedarnos con la intriga porque muchas veces de estos misterios son los que nos hacen hacernos preguntas y que surjan ideas como la memoria de las acuarelas. La imagen que podéis ver, por un lado es la plumilla que pintó mi padre en un inicio y por otro lado está la imagen que yo modifiqué, porque cuando el sello de Planeta de Click Ediciones me ofreció publicar la novela, les pedí poner esta foto en la portada y pues tuvieron la amabilidad de aceptar. Entonces, las portadas que veis aquí son, en primer lugar, la propuesta de portada que yo hice a la editorial. En segundo lugar, veis la portada oficial que hay en la versión digital y, en tercer lugar, la portada del libro que hoy tenéis en vuestras manos. Y con esto termino mi discurso. Muchas gracias a todos. ¿Promete o no promete la novela? Yo creo que sí. Yo creo que sí que promete y que va a ser un gusto leerla, Carmen. Vamos a abrir ese turno de preguntas que queráis hacerle a Carmen acerca de su novela, tanto los que la habéis leído como los que no. Así que cuando queráis, incluso la familia está invitada a preguntar, que a lo mejor no tuvieron oportunidad todavía. ¿Alguien? No puede ser. No lo creo. Ah, sí, la nieta de Ricardo, del maestro. A ver, ¿cómo te llamas? Elsa. Elsa. Sí. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta, Elsa? ¿Cómo Tino Acevedo,
quito el cuadro del abuelo, o sea, quito los cuadros del abuelo. Ay, hay que leer el libro para saber eso. Ella lo va a leer, porque no lleva uno, lleva dos, o sea que... Sí, ella lo va a leer. Bueno, pues esa pregunta, Elsa, si quieres, la haces pues, dentro de un par de meses cuando hayas leído el libro. Bueno, o antes, porque yo creo que si empiezas a leer el libro, luego te va a costar soltarlo. Así que cuando lo termines, me puedes decir a ver qué te pareció. Muy bien. Venga, más preguntas. Yo leí el libro en digital, me gustó muchísimo y nada, darte la enhorabuena porque me parece una trama muy bonita, te vaya arrastrando y es verdad que no puedes parar de leerlo hasta que no terminas. Es muy emocionante estar leyéndolo en la misma ciudad en la que está pasando, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, que nací en los 60, pues también me gusta ver un poco lo que has estudiado, lo que has planteado con relación un poco a esa parte de la historia que yo no viví y que por otra parte era muy pequeña y tampoco la conocí. Me gusta mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Ayer cuando tomábamos un café por la tarde, Carmen y yo le advertía de una cosa que vamos a iniciar, Vamos a iniciarlo y quiero que sean ustedes los primeros receptores del tema. Igual me tiene un zapato a la cabeza, pero bueno, no, yo creo que no. Yo le decía, sin haber leído la novela y sabiendo la trama, que era incluso algo para llevar al cine. No sé si con corto, no sé, desconozco, no tengo ni idea de cine. Pero sí conocemos a gente, en la sociedad económica, sí conocemos a gente que esos primeros pasos pudiera darlos. Pues incluso, no lo sé, vamos a verlo en el desarrollo de los acontecimientos, pondremos a Carmen en contacto con esta gente del cine. Porque hoy se hacen películas con iPhones. 2, 3, o sea, tienen hasta tiros de cámara, como en el cine, de verdad. Quiero decir que hoy se puede hacer una película con 3 teléfonos móviles tranquilamente. Incluso se puede levantar la casa a la que tuviste gana como ser la casa del protagonista. Incluso se puede levantar eso en 3D, bueno, hacer una historia. Si se quiere hacer, se puede hacer bien y se puede hacer con mucho tiempo por delante, pero se puede intentar hacer alguna cosa guapa. Desde luego el compromiso de la sociedad económica lo tienes, de intentarlo. Muchas gracias. Vamos a ver por dónde sale la cosa. ¿Más preguntas? Herminio. Doctor. Don Francisco Villa, sí, pero espera, Paco, que estaba ahora Herminio, luego te damos el micro. No es una pregunta como tal, es un comentario. Yo no leí la novela, pero me agrada ver que una de las casas protagonistas, que fue un palacete en aquella época, fue donde mis bisabuelos eran los caseros de aquella casa. Anda, qué bien. La casa de Don Fulgen. Bueno, pues ya tienes ahí más material. Sí. Es que es un lugar que siempre me intrigó mucho y me dio mucha pena que al buscar información no encontré prácticamente nada. Y hace poco vi en YouTube un chico que entró dentro del chalet hace nada y se puede ver, tiene 2 vídeos, en uno está como la estructura desde fuera y en el otro es él que entra y hay como, bueno, se ven las ventanas tapiadas y hay como un cráter y murciélagos y tal. Y bueno, me da mucha curiosidad. Seguro que mis bisabuelos no lo tenían. Me lo imagino. Seguro que sí. Mira, Ángel Ignacio y Paco Villa, sí. Espera, Ángel. Carmen, Paco, sí. Carmen, ¿es la primera novela que haces? Es la segunda publicada y escritas tengo 4. Bueno, vamos a ver, se dice que al principio, cuando una empieza a hacer obra novelística, suele hablar de sí misma. ¿Tú te has hecho como una especie de autobiografía a ti misma dentro de esa novela? ¿Es una novela que habla de ti, de tu familia?
La novela en sí, no, o sea, la novela no habla de mí ni de mi familia. La novela simplemente está inspirada en esta fotografía, en este dibujo de mi padre, y lo único que habla sobre mí es la página sobre la autora al final. Ángel Ignacio, sí. Ese caserón. Ay, no, es que no conocía, oí el nombre, pero no. Pues resulta que en esa caserón hice yo lo que hoy sería la entrevista de trabajo, para entrar en la naviera, donde luego trabajé muchísimos años. Porque en aquel entonces, te hablo del año 59, 1959, ahí vivía la última familia que vivió, que era don Manuel Campa Santa María. Y era el gerente de la naviera, que venga aquí a Ángel Ignacio a verme, y entré, ahí me ofreció incluso el ganador del té inglés, me ofreció el té debajo de ese porche que se ve, y nada. Sí. Tenemos nichos a los que acudir, Carmen, si queremos montar la película. Mira. Sí. Bueno, bien, muy bien, oye. Muchas Porque la he gracias. leído y, vamos, no he podido soltarla hasta que no la terminé. Muchas La leí gracias. en 4 veces, de verdad. O sea, te engancha de una manera. Cuatro saltos. Bueno. Al ser la trama, bueno, pues entre Avilés y Madrid, que me parecen sumamente conocidos, y bueno, te va enganchando, te imaginas. Lo que yo no sabía, fíjate, no ubicaba la casa de don Manuel. No, perdón, la casa de la del Parche, la que encima de Pepita. Ah, sí. No me di cuenta de que podía vivir ahí. No, a él no le ubicaba dónde vivía, vamos, últimamente, ¿no? Lógicamente, después de dejar el caserón. Sí. Muy bien, Carmen, felicidades. Y que tengas ya 4 novelas, yo no sé. Porque de verdad, vamos, ya es madre, esta niña ya es madre. Y ya es profesional. Por Dios. Pues muchas gracias. ¿Más preguntas? Me llama la atención lo del título, la copia de las acuarelas. Yo pensé que era algo de pintura, pero la pintura no. Bueno, la pintura es un poco el escenario de fondo, digamos, porque pues eso, hay que averiguar quién pintó esos cuadros. Borja, por ahí pedía. Hola, Carmen. Hola. Leí tus 2 novelas, evidentemente, Jaque al Rey y esta, y me encantaron las 2. Muy distintas, muy entretenidas, pero claro, yo quiero leer la tercera. ¿Cuándo? Por favor. Bueno, pues qué bien que hagas esta pregunta, porque la tercera novela, el 14 de febrero, pues la tenéis. Sí. Pero no tiene nada que ver con las anteriores. La tercera novela es una comedia romántica. Y luego hay una cuarta novela que espero publicar a lo largo de 2026, que también es de misterio. No hace falta decirte que aquí tienes una casa para ello, para presentar esas novelas. Muchas gracias. Muy bien, ¿más preguntas? Quería preguntarte, Carmen, ¿cómo te organizas cuando quieres escribir la trama y cuánto te cuesta, cuánto tiempo inviertes más o menos en las que escribiste hasta ahora? Pues cada novela, Jaque al Rey y La memoria de las acuarelas, me llevaron más o menos 2 años cada una, todo el proceso de escritura y corrección. Y para escribirlas, como tienen tramas complejas, lo primero que hago es una escaleta donde sé qué es lo que va sucediendo. La de Jaque al Rey fue más sencilla porque se estructura simplemente en 3 días, y entonces pues yo sabía lo que ocurría cada día. La memoria de las acuarelas fue más difícil porque, claro, tenía que entremezclar las escenas del presente con las escenas del pasado, y las del pasado además tenían que ser en orden cronológico porque se empezaba en los años 40 y luego me iba a los 60 y luego volvía a los 50, entonces el lector se iba a hacer un lío. Entonces, pues una vez que tuve como toda la estructura de la novela, ya solo tenía que sentarme a escribir. Aquí en primera fila, Borja. Hola. Me pasó lo que comentáis de que yo la memoria de las acuarelas la cogí, o sea, soy una lectora pésima en mis últimos años y es que no lo pude dejar, o sea, fueron 3 días intensos de querer saber qué pasaba, no lo digo ni por ser familia ni nada, lo digo de verdad, me encantó. Y yo quería saber, supongo que no es lo mismo en cada novela que escribes, pero tú como escritora, ¿qué es lo que más disfrutas
preparar esa escaleta, pensar en los personajes, la inspiración de los lugares, o sea, como que es aquello, por lo menos en esta novela, que es la parte que más disfruto. Pues aunque eso es una respuesta impopular, por lo menos por lo que he ido en entrevistas de otros escritores, a mí lo que más me gusta es la corrección. Cuando ya tengo la novela terminada y entonces tengo que releerla varias veces para pulirla. Porque en todas las novelas me pasa que cuando llego a la página 150 siento que ya recorrí un camino muy largo, pero que todavía me queda mucho camino por recorrer. Entonces entro ahí como en un pozo del que a veces me cuesta un poco salir. Pero cuando tengo la novela ya terminada, para mí es muy divertido volver a corregir, pulir los diálogos, revisar las descripciones. Esa parte me gusta mucho. Gracias. ¿Alguna más? Carmen, nada, enhorabuena por el libro. Quería preguntarte respecto a Jaque al Rey, que es, digamos, una novela más de temas tecnológicos. La memoria de las acuarelas, pues ya hay unos elementos de tu ciudad. ¿Con cuál has disfrutado más como escritora, digamos, con una novela con cierta lejanía en temas tecnológicos o cuando te implicas más emocionalmente y das, o sea, aportas vivencias personales donde has vivido, donde has nacido y demás? Pues es que yo creo que es como las novelas, es como los hijos, que no puedes elegir uno. Entonces, de cada una pues disfruté una cosa distinta. Jaque al Rey me gustó mucho escribirla porque se parece bastante a la, bueno, quitando evidentemente que es un ciberataque y eso no pasa todos los días en las empresas, pero en general se parece mucho al mundo que yo conozco y en el que vivo cada día, que es el mundo pues de la abogacía, de la consultoría, un poco del estrés. Por otro lado, en la memoria de las acuarelas disfruté mucho porque cada vez que me sentaba a escribir me transportaba a Avilés, que bueno, pues muchas veces desde Madrid, pues esta es mi casa, no puedo evitar echarlo de menos. Y también me gustó mucho transportarme a ese Avilés antiguo, a imaginarme las historias de los abuelos y cómo sería pues esas calles. Para mí lo que más me gustó escribir en la memoria de las acuarelas, ya lo dije antes, fue eso, la parte de las escenas del pasado. Eso me gustó mucho. ¿Alguna más? ¿O finalizamos ya y pasamos a que Carmen os firme los ejemplares? Como queráis. ¿Hay alguna más? Bueno, pues vamos a dar por finalizado esto. Antes, vamos a entregar a Carmen el presente que nosotros desde la Sociedad Económica tenemos por costumbre en obsequiar a nuestros invitados. Es la reproducción de una de las piedras más antiguas de las que se tiene constancia en Avilés. La tenéis aquí en el atrio de San Nicolás de Bari. Es una estela visigoda, donde la fuente, pues ahí está. Y es una reproducción que también se hace aquí en casa. Está hecha por nuestro artista Juan Prieto, que forma también parte de la Junta de Gobierno de la Sociedad Económica. Es un alumno aventajado de la Escuela de Cerámica aquí en Avilés y hace unas cosas preciosas. Se la vamos a entregar a Carmen como recuerdo nuestro. Seguramente ya la próxima vez que nos veamos será la presentación de su segundo libro, el tercero, y a ver si vamos reservando sitio en los Goya para cuando tengamos la peli. Yo tengo que estar en primera fila, yo quiero estar al lado tuyo ese día. Perfecto. Así que nada, bueno, muy bien. Vamos a hacer eso, vamos a entregar la estela visigoda a Carmen y luego podéis pasar a firmar los libros. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a todos. Aquí está la historia de la piedra. Qué bonita. Qué bonita. Aquí está basado también el logotipo de la Sociedad Económica, en uno de estos
emotivos, ¿vale? Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues si queréis... Muchísimas gracias. Gracias a ti. Voy a poner todo así, ¿eh?